Bienvenido a nuestro apasionante viaje a los anales de la historia mientras descubrimos la historia de Ataulfo, el primer rey de los visigodos en Hispania, la actual España. Profundamente asentado en un reino esotérico del pasado, su historia se desmorona en medio del tumulto del decadente Imperio Romano, donde una confluencia de civilizaciones esculpió una nueva era en la península ibérica. Nuestra historia comienza al borde del siglo V, una época de cambios y transformaciones sin precedentes. Los godos fueron civilizaciones de guerreros. A lo largo del tiempo conquistaron diferentes tierras, pero se caracterizaron primero por vivir a las orillas del mar Báltico y luego más cerca del mar Negro. Los pueblos visigodos son una división de los godos. Su clasificación solo depende del sitio donde se radicaron para vivir. En este caso fue el grupo que se asentó en lo que hoy se conoce como España. Ataulfo se erige como una figura fundamental, un eje de la odisea de los visigodos. Fue un rey visigodo que llegó al trono tras la muerte de su primo y cuñado Alarico I a comienzos del siglo V. Su gran legado tiene que ver con ser considerado el monarca que inició el período de dominio de los visigodos. Se caracterizó por ser un pueblo de origen germánico que ayudó a que el Imperio Romano pudiera llegar a su fin. El trabajo de Ataulfo comenzó como una continuación de las campañas conquistadoras de Alarico I. Aunque su primer plan era ingresar y dominar el norte de África a través de Italia, finalmente su gran victoria fue establecer los pueblos visigodos en algunas tierras de la región sureña de Galia. Logró conquistar Toulouse, Burdeos y Narbona. Su unión con Gala Placidia, hija de Teodosio II, tuvo un rol muy destacado en el conflicto que existió con el Imperio Romano. Ello provocó, entre otros acontecimientos, que los pueblos germánicos tuvieran que abandonar las tierras de Galia y movilizarse a Hispania, donde la presencia de los visigodos se mantuvo por 3 siglos. De Ataulfo se destacó el trabajo que hizo para conformar un gobierno bien estructurado a nivel político. Casi ningún dato se conoce sobre la vida de Ataulfo previo a su coronación como rey de los visigodos. Fue hijo de Atanarico II, quien se desempeñó como juez de los pueblos godos durante el siglo IV. Incluso se desconoce con exactitud el año de nacimiento de Ataulfo. Se cree que nació alrededor de 372 a.C. El mandato de Ataulfo liderando a los visigodos solo duró 5 años, desde el 410 hasta el 415. Llegó al poder cumpliendo las tradiciones de los godos. Fue votado como líder por una asamblea que lo eligió ante la tumba de su primo y cuñado Alarico justo al morir. Su mandato fue de gran relevancia para la evolución y la organización política de los visigodos. Para empezar, fue el fundador de este reino, y por ende el primer rey de España gracias a que al lado de su pareja, Gala Placidia, se asentaron en Hispania. Además, pasaron a ser pueblos de gran poder gracias a que se pudieron consolidar en una zona. También ganaron poder militar y un lugar definitivo de permanencia a lo largo de varios siglos. El reinado de Ataulfo tuvo gran importancia por su matrimonio con Gala Placidia. Fue una mujer que nació cuando ya había empezado el declive del Imperio Romano de Oriente. Fue la hija de Teodosio I el Grande, integrante de la dinastía teodosiana. Los historiadores afirman que cuando Gala cumplió 20 años fue capturada por los visigodos durante sus ataques a Roma. Al final se casó con Ataulfo en Narbona, zona que hoy en día corresponde a Francia. Hay varias teorías sobre esta unión. Para algunos fue la forma que consiguió Ataulfo de unirse al Imperio Romano y ganar poder. Aunque hay otro grupo de historiadores que afirmó que la unión, sin ser del agrado de los romanos, tuvo más amor que intereses políticos por parte de la pareja. El papel de Gala Placidia fue muy destacado en el éxito del primer gobierno visigodo. Se cree que se caracterizó por ser una mujer con grandes aptitudes para la política, y fue clave para que los visigodos pudieran recibir Hispania como territorio. El primer hijo de la pareja recibió el nombre de Teodosio. Fue una decisión importante porque marcó de forma definitiva la unión entre las civilizaciones de visigodos y los romanos. Fue el mismo nombre del padre de Gala, que había sido el emperador del imperio hasta el 395. Teodosio, eso sí, no vivió mucho tiempo y fue enterrado en la actual Barcelona en un inicio, ya que con el paso del tiempo sus restos fueron llevados a la Basílica de San Pedro en suelo romano. Ataulfo es señalado como el primer rey de los visigodos y, por ende, suele ser señalado como el primer rey de la historia de España. Sin embargo, su llegada a la península no estuvo libre de polémica. Todo empezó con un trato entre Ataulfo y el emperador Honorio para que los visigodos pudieran quedarse en tierras galas. A cambio, Ataulfo tenía que devolver a Gala Placidia a los romanos, pero el rey visigodo nunca cumplió su parte del acuerdo. Los visigodos luego fueron expandiendo su dominio, y se adueñaron de otras zonas como Narbona, Tolosa y Burdeos. Luego, entre los historiadores se manejan 2 teorías para hablar sobre la llegada de los godos a España. Por un lado, se afirmó que Ataulfo se interesó por las tierras de Hispania porque donde estaba no tenía la cercanía del mar, y era consciente de la importancia que los puertos tenían para la vida económica y política de cualquier reino. Por otra parte, se afirmó que Ataulfo fue castigado por los romanos por no cumplir su parte del trato. Estos se dedicaron a atacar para que cruzara los Pirineos. Para conquistar España, Ataulfo tuvo que luchar contra otros pueblos como los suevos, vándalos y los alanos que habían conquistado esas tierras en años previos. A los vándalos los venció y logró la conquista de Barcelona.
Quiso trabajar por el entendimiento con el Imperio Romano, pero no tuvo mucho apoyo. Previo a la conquista de Ataulfo y el inicio del reinado visigodo, el nivel de vida e importancia de España era muy diferente a lo que luego se vivió. Eran territorios en un estado de completa devastación y arruinados. Antes de la llegada de Ataulfo, en el 409 los pueblos germanos, los vándalos y los suevo, y los de origen iranio, los alanos, provocaron una gran cantidad de incendios y muertes en la zona. Se vivieron tiempos de mucha hambre, y también sufrieron de pestes por la descomposición de los cuerpos sin vida. Aunque la mayoría ha aceptado a Ataulfo como el primer rey visigodo y por ende de España, hay quienes ponen esta afirmación en duda. Las razones son varias. Para empezar, algunos afirman que durante su reinado Ataulfo no ocupó todo el territorio de Hispania. Por ejemplo, solo tuvo el dominio de una zona de Tarragona. Aunque también es cierto que hay muy poca información sobre la presencia visigoda en estas tierras. Por otra parte, hay quienes prefieren creer que los reyes católicos constituyeron la primera monarquía española. Aunque se ha demostrado, sin dudas, que el reino visigodo fue uno de los primeros en existir en el continente europeo, también los historiadores no se han terminado de poner de acuerdo sobre el primer rey de los visigodos, poniendo en duda la importancia de Ataulfo. Han señalado a Leovigildo como el monarca fundador del reino y otros a Recaredo. Tampoco se conocen con exactitud todos los detalles sobre la muerte de Ataulfo. Se sabe que sufrió una conspiración, aunque no se ha podido determinar con seguridad los protagonistas de la misma. El 14 de agosto del 415, mientras revisaba sus caballos en las caballerizas de Barcino, Ataulfo fue asesinado. La teoría más aceptada es que un hombre llamado Sigerico planeó todo. El encargado de llevar a cabo el crimen habría sido un integrante de la corte llamado Dubius o Eberwulf, que había sufrido las burlas del rey por alguna característica física. A pesar de todo, Ataulfo logró nombrar a su sucesor antes de morir. No fue precisamente Sigerico el elegido sino el hermano menor del rey, Gualia. Sigerico no respetó la decisión del rey y se coronó rey de los visigodos. En sus 7 días de reinado, Sigerico tomó grandes represalias contra la familia de Ataulfo. Mató a 6 de sus hijos y violó a Gala Placidia. Luego la castigó condenándola junto a otras prisioneras. El reinado de Sigerico solo duró una semana, fue asesinado y entonces sí fue coronado Gualia. Cuando este llegó al trono decidió devolver a Gala Placidia al emperador Honorio, lo que mejoró las relaciones con el Imperio Romano. Al final Ataulfo se convirtió en el primero de los 33 reyes que reinaron durante la época de los visigodos. Una estatua de Ataulfo se encuentra hoy en día en la Plaza de Oriente en Madrid, España. Junto a Ataulfo están también otros 4 reyes visigodos, Eurico, Leovigildo, Suintila y Guamba. En nuestro viaje de memoria, tal vez hayamos aprendido tanto sobre nosotros mismos como sobre Ataulfo. Porque el pasado no es una tierra extranjera, sino una pieza integral del intrincado mosaico que somos nosotros. Al recordar a Ataulfo, primer rey de los visigodos en Hispania, damos vuelo a aquellas palabras santificadas entre los antiguos: amor fati, ama tu destino. Quienes olvidan su historia están condenados a repetirla, dicen. Pero mientras extendemos nuestras manos a lo largo de los eones, y nos bañamos en la corriente de lo pasado, nosotros, cada uno de nosotros, tocamos un fragmento de Anno Domini, un núcleo hecho de sueños, de glorias, de fracasos y victorias, cada uno de ellos un brillo precioso en el tapiz del destino compartido de la humanidad. Aquí, en el borde del tiempo, donde el pasado, el presente y el futuro se unen, nos preparamos para dejar nuestra pluma y cerrar este capítulo de la historia. Sepan, sin embargo, que la narrativa de Ataulfo, el rey de una época pasada, resuena implacablemente en las páginas de nuestro presente, dando forma, guiando e influyendo en nuestro viaje hacia el futuro aún no escrito. La crónica de Ataulfo, rey y partícipe de la gran narración de la historia, se presenta como un faro de mundos perdidos hace mucho tiempo. Se inspira en los susurros de los vientos, en el susurro de los pergaminos antiguos, en las reliquias y ruinas que se niegan a hundirse en la oscuridad. Resuena por los pasillos del tiempo, sonando alto y claro, una oda prodigiosa al espíritu humano insaciable, y la búsqueda interminable de un mañana mejor. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.